Bueno, bienvenidos a esta tercera sesión de Ciberfamilias, de nuevo con Sneider, la persona que nos ha acompañado en las últimas dos sesiones, el impacto de la tecnología en el hogar. La primera sesión estuvimos hablando acerca de la generación digital y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como padres de familia, como cuidadores, como personas que tenemos a niños y adolescentes a cargo, cuáles son esos desafíos que estamos enfrentando con una sociedad conectada casi todo el tiempo. Entonces, los que no pudieron ver la sesión, la tenemos en YouTube, ahí la pueden buscar, más adelante vamos a publicar los links. Em, en la segunda sesión que fue el sábado pasado, estuvimos hablando acerca de que se están uniendo más personas. Estamos hablando acerca de youtubers, influencers, tendencias en internet, todo esto que a veces suena nuevo para nosotros que no somos nativos digitales, sino que nos mudamos a esta parte, apenas conocemos algunas cosas y a veces todos esos términos son nuevos, pero estuvimos abordando ese tema también con Snyder, él nos estuvo contando acerca de esta, él lo llamaba y me pareció algo muy interesante cuando decía que nosotros necesitamos derrocar este sentido de aprobación o esta necesidad de aprobación en la que estamos viviendo constantemente y en la que nuestros niños y adolescentes todavía son más susceptibles. La generación de los likes, la generación de los seguidores, el contenido, la influencia tan grande que ellos reciben de las personas que están mirando en Internet. Hablábamos también de la parte como ellos, nuestros jóvenes y nuestros niños están creando modelos, están siguiendo esos modelos. Y también hablábamos un poco de esas tendencias que son nocivas, porque el tema era contenidos nocivos en Internet. También está la sesión ya en YouTube para que lo puedan ver. Pero bueno, hoy vamos entonces a abordar un tema muy, muy importante, que es el tema de la sexualidad, que es uno de los temas que a veces como padres o como adultos no queremos a veces hablar, no queremos a veces tocar y llegar a esos temas, pero, pero bueno, vamos a abordarlo entonces. Les pido por favor que cierren sus micrófonos a todas las personas que vayan ingresando para que podamos entonces seguir, podamos avanzar. Bueno, antes de pasar de nuevo a Snyder, entonces quiero contarles para los que no lo conocen, quién es Snyder Rojas Díaz. Él es magíster en intervención social, en sociedad del conocimiento, especialista en mercadeo, comunicador social y teólogo. Es un investigador de la Universidad Católica Luis Amigó en teología pastoral, cibercultura y comportamiento suicida, docente para los diferentes seminarios y director de Vive con TIC. Es también miembro de Cristo para la Ciudad. Vive con TIC es un ministerio de Cristo para la Ciudad. Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a darle la palabra a Snyder para que él entonces pueda arrancar. Snyder, adelante. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio que han abierto en sus agendas y reiterar pues de verdad que sí el agradecimiento también por este deseo, esta intención de continuar, mm, yo diría que documentándose, informándose, preparándose para uno de los desafíos más grandes que tenemos en la vida y es ser padres y madres, ¿no? Así que yo de verdad veo con mucho, mucho agrado, mucho beneplácito toda esta iniciativa. De verdad que sí, muchísimas gracias por esta apertura. Y hoy vamos a tocar un tema que sin duda tiene muchas complicaciones. Estoy temiendo que el espacio, el tiempo no me va a dar, así que perdóneme de antemano si en algunos puntos voy rápido, pero quiero dar una cobertura general al tema, no dejarlo solamente por las ramas, sino más bien darle como una cobertura, que podamos ver desde diferentes ángulos la problemática
para que podamos de una u otra manera entender por qué este es un tema tan relevante hoy en día y que tiene de una u otra manera un desafío enorme para nosotros como padres, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla. Por favor, confírmenme que ya están viendo la pantalla. Voy a saltar a la presentación y de esta manera poder entonces utilizar este derrotero que tenemos con las presentaciones. Ya hemos hablado con Marilyn de más adelante compartírselas. Dentro de 8 días será nuestro último encuentro. Así que las compartiré para que también les sea motivo de estudio, de consulta, que las puedan ver. Voy a estar muy pendiente también del chat. Entonces, si suscita alguna pregunta, alguna reacción, por favor, compártanosla en el chat y podamos hacer un diálogo frente a esto. Y también quiero pedirle que por favor encienda su cámara. Verle también es muy, muy orientador. Si de pronto hay un tema que de pronto uno generalmente reacciona con el rostro, si hay algún tema que le inquieta, que le asombra o que no le gusta, eso también nos ayuda a ver por dónde nos vamos caminando y si hay necesidad de explicar un poquito más. Así que hoy vamos a hablar de este tema y especialmente el tema que tiene que ver con la sexualidad y con este asunto de la educación sexual, especialmente afectada por las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo de una u otra forma el mundo que tenemos hoy en día como padres también está traspasado por los consumos que hacen nuestros hijos a nivel de contenido sexual, por la exposición que tienen nuestros hijos al contenido sexual que vamos a encontrar en redes, ¿cierto? Y un asunto muy importante tiene que ver con las expresiones de la sexualidad a través de las redes y a través de todo esto, ¿no? Entonces es un tema que necesitamos de una u otra manera abordar. En primera instancia, yo quiero que tengamos muy presente que esto se da particularmente porque hoy vivimos en el contexto de una revolución sexual, ¿no? Posiblemente usted y yo, cuando éramos niños, no teníamos el acceso a la información de sexualidad que hoy en día existe. Ni siquiera muchas de las definiciones que hoy en día ampliamente se difunden, nosotros no las teníamos, nosotros no las concebíamos, ¿no? Y ahí está de una u otra forma este asunto que Marlene contaba al comienzo, y es que a veces no sabemos o no queremos, ¿no? Nos asusta, no sabemos cómo abordar, nos da pena, nos avergüenza, queremos evitarlo, son preguntas que no queremos que nos hagan ni tampoco queremos enfrentarlas ni hacerlas. Y eso se da particularmente porque nosotros también somos de una u otra forma inmigrantes, ¿cierto?, a esta revolución sexual, ¿no? Hemos crecido con ella, muchas cosas las hemos definido gracias a ella, pero de una u otra forma no es el campo que nosotros en la mayoría de los casos estamos manejando. Así que eso también es una realidad, es una revolución que hoy en día se vive, así como existe la revolución tecnológica, también existe la revolución sexual y que tiene una serie de elementos que de una u otra manera determinan muchas de las relaciones y muchas de las formas en que las personas hoy en día interactúan. Hay unos temas importantes en esa revolución sexual que de una u otra forma van desafiando también nuestra relación como padres y madres, ¿no? Por ejemplo, el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Claro, para nosotros también ya el tema está definido. Posiblemente no tenemos la lucha que aún hoy en día todavía muchas personas tienen. Sé, por ejemplo, en el caso colombiano, que todavía en el campo rural los métodos anticonceptivos que se entregan por vía EPS, por medio del sistema de salud, a muchas mujeres principalmente lo reciben escondidas de sus esposos. Porque hay mucho todavía, mucho complique, mucho tabú, muchas definiciones equívocas en relación de eso. Hay comunidades indígenas que tienen todavía problemas para aceptar y recibir todo este asunto de los anticonceptivos. Y esa es una realidad. Ahora, el tema es cuando nos enfrentamos a nuestros hijos, perdón, y además de eso si somos cristianos, ¿no?
Entonces he encontrado el debate entre padres cristianos con hijos adolescentes. ¿Les enseño o no les enseño a planificar? ¿No? ¿Les compro o no les compro los anticonceptivos? ¿No? Compro condones, compro pastillas, les coloco el método y seguramente ustedes van a encontrar casos, ¿cierto? Que aún así nos asombra, ¿no? Como la madre que le coloca el dispositivo anticonceptivo a la niña, ¿cierto? Al adolescente, como una iniciativa preventiva. Vuelvo y reitero, padres que compran los anticonceptivos en casa, ¿cierto? Para sus hijos ya adolescentes y jóvenes. Entonces, ¿qué hacemos como padres? Y más si somos cristianos y tenemos una serie de principios en ese sentido. Así que los derechos sexuales y reproductivos también son elementos propios de esta revolución, pero que de una u otra manera también desafían muchos aspectos en nuestra vida. Esta revolución sexual también afecta mucho a nuestros jóvenes que viven principalmente un fenómeno muy fuerte que se conoce como la sexualización. La sexualización es esa tendencia a que el sexo sea el centro de la existencia, que todo se defina a partir de sexo, que el sexo sea lo más importante, ¿cierto?, en la configuración de las relaciones, que todo termine en sexo y todo se lee con sexo. Les voy a dar un ejemplo. Seguramente usted tiene, o si no lo tiene, bueno, conoce la película que se llama Luca, ¿no? Una película de Disney Channel, muy interesante realmente, muy bonita, La ponen ya. Se la y voy a que, proyectar allá. y que No, no, tiene la no. historia, ¿cierto?, de dos niños, eh, curiosamente acuáticos, que quieren vivir en lo terrenal, por decirlo de alguna manera, y que tienen toda una historia, ¿no? Que son amigos, que se hacen muy buenos amigos, que comparten, que integran, pero que finalmente toman desvío en esa situación. Bueno, es lamentable ver que la lectura que muchas veces se hace de esa película es una lectura de sexualización, ¿no? Entonces, ya los niños no pueden tener amigos de su mismo género, de su mismo sexo, porque entonces son homosexuales. Ya el niño no puede generar una búsqueda del conocimiento o una búsqueda de nuevas experiencias o salir de casa, ¿cierto? Con el deseo de aprender cosas diferentes a las que saben sus padres, porque entonces es una salida del closet, como se habla hoy en día, y es una búsqueda de sus libertades sexuales. Entonces, la sexualización es esa tendencia a leer todo, a ver todo y a colocar en el centro de las relaciones la sexualidad, el sexo, ¿no? La lectura sexualizada tiene que ver particularmente por eso. Ahora, eso también se traslada al hecho de que lamentablemente hoy tenemos un asunto muy fuerte que se llama la hipersexualización de la infancia. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando empezamos a colocar estereotipos de belleza, de los cuales hablábamos hace 8 días, empezamos a colocar estereotipos de belleza desde muy temprana edad y empezamos a enfocar lamentablemente el desarrollo del niño o de la niña, especialmente marcado por la sexualidad. Niños que se comportan como adultos, niños que tienen relaciones, eh, vínculos, que tienen construcciones, ¿cierto? Relacionales como si fuesen adultos y se comportan como adultos, se visten como adultos, quieren ser adultos. Y si bien es cierto, puede que haya un vínculo, una forma de representar al adulto, es decir, el niño que quiere jugar a ser el papá, la niña que quiere jugar a ser la mamá, la niña que empieza o el niño que empieza a representar, ¿cierto? Ese adulto. Una cosa muy distinta es esa natural representación y otra muy diferente es este tema de la hipersexualización, ¿no? Y es, vuelvo y reitero, colocar el sexo en el centro de las relaciones y como si fuese lo más trascendental, lo más importante y lo único que hace viable una relación, ¿no? Y es una forma de concebir. Ahora, esto se va a masificar mucho más y lo vamos a encontrar con esta fuerte tendencia que vamos a encontrar principalmente en los adolescentes y en los jóvenes de hoy en día, ¿no? Ese anhelo excesivo por ser sexy, por
por ser alguien que de una u otra manera despierte un alto grado de atracción y atracción sexual en muchos sentidos, ¿no? Entonces vamos a encontrar adolescentes que van a estar muy enfocados en ese marco, que van a estar orientados especialmente en ese tipo de prácticas y que toda su vida va a girar en torno a esto, ¿no? Recuerde, la revolución sexual que ha enfocado a que la sexualidad sea el centro de la existencia y que todo se determina a partir de allí, que es el tema más relevante y lo más importante. Ahora, lamentablemente como cristianos también hemos hecho demasiado énfasis en esto, ¿no? Y eso es otro elemento que debemos tener muy presente. Ah, con cierta tristeza y preocupación noto muchas veces que los temas sexuales son la principal agenda de los movimientos juveniles, como si el joven no tuviera más problemas, como si la sexualidad fuera lo único en la necesidad que tiene un joven o un adolescente. Si bien es harto es algo importante y si bien es harto es algo transversal que de una u otra manera puede afectar muchas cosas como lo vamos a ver hoy, no es el centro de la existencia, ¿no? No es el centro de la existencia. Y esa tendencia es muy natural, vuelvo y reitero, en el contexto particularmente de una sociedad sexualizada. Donde vamos, vemos sexo, ¿no? Prendemos el televisión. Muchas veces uno dice, pero ¿qué tiene que ver esa escena con la narrativa, con la historia? ¿No? Si quitamos esa escena, no cambia en absoluto la narrativa de la historia, pero hay que tener la escena sexual porque supuestamente eso es lo que atrae. Si vemos un partido de fútbol, si vemos una muestra deportiva, si vemos noticias, si salimos a la calle, vemos la valla, si salimos y prendemos el radio, entonces escuchamos, ¿no? Ahora las canciones son sobredimensionadas en este tema. Es una sexualización, es la tendencia a que el sexo es lo más importante en la existencia. Ahora, uno de los temas que lamentablemente también está muy a boga en medio de todo este marco de la revolución sexual tiene que ver con todo este movimiento de la identidad de género, ¿no? De la orientación, de la identidad, de la diversidad sexual. Y esa diversidad sexual, de una u otra manera, tiene una serie de elementos que la hacen ver como normal, la hacen ver como que en todas partes está. Si usted hace un análisis de las películas y de las series de televisión recientemente, en esa búsqueda de inclusión de esa diversidad, dan como la sensación de que en todas partes está, que realmente hace parte de la forma de vida y que es muy normal y muy común y muy amplia su desarrollo en el marco de la sociedad que tenemos. Pero la realidad es que aún las investigaciones mucho más cercanas hablan de que menos del 2%, menos del 4%, estamos hablando entre un 2 y un 4% de la población es exclusivamente homosexual, ¿no? No es una normalidad ni tampoco hace parte de la configuración de una sociedad. El énfasis exagerado en este tipo de tendencia es lamentablemente una distorsión propiamente de la configuración de una sociedad. Si bien es cierto, es una minoría que lamentablemente ha tenido históricamente unos acercamientos inadecuados, sí es cierto que lamentablemente históricamente han habido persecución, han habido rechazo, han habido un mal la comprensión de lo que está realmente ocurriendo y lamentablemente han habido malas técnicas y malas políticas. Es bien cierto también que no es la única situación que hay en ese marco, ¿no? No es la única condición y no es la única forma de entender y ver una sociedad, ¿no? Una sociedad que tiene estos reflejos, pues lamentablemente lo que está generando es una inadecuada información y de eso voy a estar hablando. Quiero que le pongan mucha atención al video que viene a continuación, que nos permite ver precisamente como esa visión que hoy en día se busca en cuanto a generar una normalidad o una generalidad, que vuelvo y reitero, muchos estudios demuestran que no es así. Así que póngale mucha atención al video que viene a continuación.
Bueno, creo que los voy a quedar debiendo porque no sé por qué no está reproduciendo. Por eso yo no confío en la tecnología, honestamente les digo. Bueno, se los quedo debiendo. Es un video producido precisamente desde la ciudad de Buenos Aires, como pueden ver. Es un video que habla, una animación que habla sobre estos conceptos de diversidad, especialmente con el tema de las diferentes orientaciones, ¿no? Hoy hablamos de diversidad de género, hablamos de sexo biológico, hablamos de orientación sexual, hablamos de expresiones de sexualidad, todo eso, ¿cierto? En el marco de unas definiciones. Esta semana, estando preparando un proceso de acompañamiento para la ciudad, me sorprendió en gran manera que lo que se respondía hace un par de años en una sola pregunta, ¿no? Cuando hacía uno un proceso de consulta o había un proceso de investigación o había un proceso de registro, en una sola pregunta, sexo, hombre y mujer, hoy en día se requieren 4 preguntas para poder determinar eso, ¿no? Entonces se pregunta por sexo, se pregunta por género, se pregunta por orientación, ¿cierto? E incluso se pregunta por expresión, ¿no? Entonces, si se habla de sexo, entonces es hombre y mujer, que es el sexo biológico. Si se habla de género, entonces se habla de la identidad, de la construcción, entonces vamos a tener masculino, femenino, ¿cierto? Si vamos a hablar de orientación o preferencias, entonces ya se va a hablar entonces de los gustos, de quién me atrae, quién no me atrae. Vamos a hablar de expresiones, entonces ya se va a hablar de transgénero, bueno, esto está en género, de transexual, se va a hablar de otro tipo de definiciones. Hoy en día no es sencillo hablar de este aspecto de la diversidad. No es algo tan fácil y resuelto como se tenía hace 20 o 30 años, ¿no? Es hombre, es mujer, es niño, es niña. No, hoy en día no hay eso. Y se ha optado más por ni siquiera hablar de la neutralidad. Ayer precisamente veía una noticia de unos padres que son influencers en las redes sociales, de lo que hablamos hace 8 días, que decidieron no colocarle un sexo, un género a su hija, ¿no? Tuvieron una niña y decidieron no registrarla con género, ¿no? Entonces decidieron colocarle el nombre, pero no decidieron, y parece ser que el marco que tenían legal se los permitía, no decidieron colocarle género porque querían esperar que ella definiera, que ella tuviera la edad suficiente para poder dar esa definición. Es una fuerte tendencia que lamentablemente hoy en día padres que están ampliamente comprometidos con este tipo de ideologías que lamentablemente no son ni siquiera una fuente de orientación para sus hijos, sino que sencillamente los dejan a la deriva para que descubran por ellos mismos qué son lo que son realmente. Quiero referenciarles esta publicación, búsquela por favor, ahí les dejo el vínculo. Es una copia que tengo en la nube, entonces si usted quiere puede copiarla, descárguela, se llama Género. Mi charro magno. La Cuando entro a las reuniones el audio nos vela por acá. Agradezco el micrófono, me distrae. La revista Género, búsquela en Nat Geo, ¿no? Ahí le dejo el vínculo para que usted la descargue y le dé una leída, dele una leída a esa revista y usted va a encontrar de las múltiples definiciones que hoy en día hay en relación a este tema, ¿no? Es una muestra de lo que hoy en día se van a enfrentar nuestros hijos, van a vivirlo. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto de una sociedad que lo está ampliando. ¿Cómo lo van a ver? Lo van a ver cuando usted lo mande para el colegio y usted encuentre que ya hay un niño que tiene unos padres que se definen así, o que él mismo ya tiene ese tipo de definiciones, ese tipo de acercamientos, cuando ven a un profesor que tiene una profesora que tiene ese tipo de manifestaciones, que tiene un tatuaje, va a verlo en la televisión, va a verlo en las vallas, va a verlo incluso, en el caso, por ejemplo, de la ciudad de Medellín, que tiene una agenda tan marcada frente a este tema, en la gran publicidad política que se está haciendo. Entonces, eso hace parte del contexto en el cual se están desarrollando nuestros hijos.
y mínimamente yo debo como padre tener al menos información clara de qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está diciendo, ¿no? Así que la invitación es a que este es un tema que hay que continuamente consultar, leer, profundizar, y aunque al final le voy a dar una perspectiva bíblica frente a esto, hermanos, esto es algo con lo cual debemos estar permanentemente informándonos. Ahora, el asunto no tiene solamente que ver con este tipo de quebranto de la sexualidad, ¿no? Eh, Porque lamentablemente a veces mm, los padres cristianos descansan, entre comillas, cuando encuentran que su hijo o su hija es heterosexual. Entonces descansan y dicen, ay, bueno, gracias a Dios, mi hijo no tuvo ese otro tipo de inclinaciones. Gracias a Dios, mi hija es o mi hijo es heterosexual. Mire, mi hija tiene su novio, mi hijo tiene su novia, ¿cierto? Y como que descansan, como que dicen, ay, bueno, listo, ya, solucionado el problema. Bueno, queridos hermanos, no quiero decirles que eso no es tan así, porque hoy en día incluso se habla del poliamor, se habla de las relaciones abiertas, se habla incluso de que un heterosexual puede tener una pareja que puede compartir otro tipo de experiencias, ¿cierto? Entonces hoy se habla abiertamente de los tríos, hoy se habla abiertamente de las parejas, las dobles parejas, ¿no? Los cuartetos. Hoy se habla de que hoy estoy contigo, mañana estoy con otro y mañana estoy con otro y eso es amplio. Así que el tema es que este tipo de definiciones hoy en día son totalmente amplias. Ayer precisamente circulaba una noticia en redes sociales de dos hermanos, ¿cierto? Que se enamoraron, que entonces decidieron ser pareja y que ahora luchan por la aceptación social en su relación, ¿no? Así que eso es algo que hoy en día, y lo más sorprendente no es que el caso ocurra, porque eso no es nuevo, eso ha existido siempre. El problema tiene que ver con el hecho de que hoy en día se legitima. El hecho tiene que ver con que hoy en día se valida, con el día que se aprecia, con el día que se valora. Entonces aparece la noticia en redes sociales y la cantidad de comentarios a favor diciendo que sí, que esas son nuevas formas de manifestar y de representarse. Que por qué no, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en eso? Si al fin y al cabo lo que importa es el amor y lo que importa es la construcción de la realidad. Nos preocupamos entonces, bueno, listo, entonces, gracias a Dios, nuestros jóvenes no son ni de diversidad sexual, tampoco son de ese poliamor, son heterosexuales. Bueno, queridos hermanos, tampoco el asunto es muy válido por allí, porque hoy lamentablemente se admite, se acepta, se promueve y se recibe mucho la instrumentalización de la sexualidad, ¿no? Entonces, el tercero muchas veces es un dispositivo, no una persona, sino un dispositivo, un aparato que lamentablemente supuestamente enriquece la experiencia sexual. Entonces, el tema tiene que ver también con que hay una proliferación de este tipo de ideas, de este tipo de conceptos, de este tipo de prácticas. Entonces vamos a encontrar el sadomasoquismo como algo totalmente viable en el contexto de una relación de pareja. Vamos a encontrar el uso, lamentablemente, de objetos como parte de esa expresión y en el caso que nos convoca, también la mediatización. No es solamente el uso del dispositivo, sino también el uso de tecnologías, ¿cierto?, de información. Como entonces vamos a encontrar páginas, vamos a encontrar pornografía, prácticas de pornografía, ¿cierto? Que si bien es cierto, pueden estar en el vínculo de la pareja, pero de una pareja heterosexual, incluso casada, pero que se considera que es algo totalmente viable, ¿no? Este ha sido una experiencia sorprendente en algunos aspectos en el contexto de la iglesia, ¿no? Parejas jóvenes que consideran que la pornografía o las formas de pornografía enriquecen su experiencia sexual. Y eso es fruto de esta revolución sexual que tenemos. Esto es fruto de esta idea de que el sexo es el centro de la existencia, es la idea de que cualquier cosa es válida y lamentablemente muchas veces en el contexto de la fe, a veces se cree que el matrimonio legitima todo, que lo importante es estar casado,
y está bien, ¿no? O sea, es decir, casarme pues con un hombre o con una mujer de acuerdo a mi sexo, ¿no? Entonces, el matrimonio heterosexual es lo correcto, pero no se habla muchas veces de la problemática que hay interna. Así que hoy en día tenemos un desafío enorme por entender, por desenmascarar, por orientar, pero también por acompañar adecuadamente este tipo de cosas, ¿no? Hoy en día no basta solamente con que él o ella se casen de acuerdo a su sexo. No, hoy no basta solamente eso. Hoy hay que ampliarnos mucho más, ¿cierto? Como padres y hacer este acompañamiento mucho más integral. No hay que descansar, los que tienen ya adolescentes y jóvenes, no hay que descansar en el hecho simplemente de que ya tienen un novio o una novia, que era lo que debían tener, o que ya tienen un esposo o una esposa, porque hoy en día el desafío es más profundo. Hoy en día hay un desafío también mayor. Así que esas son cosas que yo le invito a que caminemos en pro de esto, que caminemos en un acompañamiento muy, muy profundo. Ahora, ¿cuáles son esos argumentos? ¿No? ¿En qué se basa todo esto? ¿Cuáles son esos elementos que de una u otra manera validan todo este movimiento, ¿no? Que se soporta todo este movimiento? Bueno, uno de ellos, y creo que es el más fuerte en muchos temas, como en el tema de la diversidad sexual, tiene que ver con el naturalismo, ¿no? Con esta idea de que como el ser humano es un ser evolucionado y como el ser humano es el fruto sencillamente de cambios físicos a raíz de las reacciones que tuvo con su contexto, entonces el ser humano se identifica con sus supuestos parientes cercanos, es decir, los animales, ¿no? Es esta idea de que si eso se presenta en el contexto animal, entonces es válido en el contexto humano. Al fin y al cabo, el ser humano es un animal, ¿no? Es como esa visión naturalista principalmente, es esta visión del ser humano como un ser humano netamente biológico y natural, ¿no? Y ahí viene grandes definiciones y grandes construcciones allí, ¿no? Es en este asunto de que la sexualidad primero es un instinto animal, que la sexualidad humana responde simplemente a impulsos físicos y químicos, que como todo el cuerpo humano es erógeno, entonces la experiencia de la sexualidad debe ser en ese mismo marco, ¿no? De que como todo genera placer, entonces todo está válido y que de una u otra manera todo se entiende así. De que como es normal que haya la tendencia, que haya el impulso, que haya el deseo, ¿cierto? Y que haya ciertos tipos de atracciones, entonces se explica de que pueda existir. Y les confieso que ha sido una tremenda sorpresa encontrar la cantidad de estudios científicos que relacionan la sexualidad humana con la sexualidad de los animales. Es sorprendente la cantidad de artículos que están enfocados en ese marco, ¿no? Muchas corrientes buscando de justificar el comportamiento humano a raíz del comportamiento animal, ¿no? Y eso tiene vertientes, estamos hablando del caso de la sexualidad, pero si usted quiere profundizar un poquito más allí, mire las implicaciones de esa cosmovisión aún en el trato con los animales. Entonces ya el perro es como un niño y hay que tratarlo como un niño, porque el niño y el perro, un ser humano y un animal, son iguales. Simplemente que unos tienen otros tipos de expresión, pero son lo mismo. Y esa es una realidad, ¿no? Entonces, téngalo muy presente cuando estamos hablando de eso. Uno de los, para darle un par de ejemplos, ¿no? Los bonobos, ¿cierto? Son ampliamente estudiados porque tienen supuestas relaciones sexuales de forma habitual entre individuos del mismo sexo. Esa es la afirmación que se presenta frente a la lectura de, vuelvo y reitero, como hay una visión sexualizada, como hay la idea de encontrar el sexo y las definiciones de sexo que yo tengo, entonces lo busco en todas partes, entre ellos los animales. Entonces, si por una falta de X o Y situación o una expresión, por ejemplo, el mono que entonces le quita los piojos al otro mono,
pero como hay la hembra la que generalmente lo hace, entonces al ver esa relación, no, es que ya hay una manifestación homosexual. ¿Sí ve? Los animales también tienen experiencias homosexuales. Ergo, entonces los hombres y las mujeres pueden tener también expresiones homosexuales. Eso realmente es muy sesgado y realmente no es una norma ni es una ley. Si nuestra sexualidad se basara en el comportamiento de los animales, ¿qué hacemos entonces con la mantis religiosa? ¿Cierto? Que cuando tiene sexo, la hembra se come al macho. Entonces vamos a validar los masculinicidios, si podemos decirlo de alguna forma. El matar al hombre después del sexo, vamos a justificarlo porque como hay unos animales que lo hacen, entonces justifiquémoslo, ¿no? O en el caso contrario, los osos polares que matan y se comen a las crías para inducir el celo en las hembras. Entonces matemos a los niños para que como la hembra dice, ay, la procreación se va a ver en riesgo, entonces hay que generar posibilidades de tener sexo para que ellas tengan ese asunto. Es un absurdo, ¿no? Empezando de que los seres humanos somos distantes notablemente de los animales, ¿no? Incluso hasta el mismísimo Marx lo planteaba dentro de su comprensión del ser humano. Los seres humanos no son animales, tienen conciencia. Entonces, el tema de compararnos en nuestras experiencias sexuales con los animales realmente es una línea que lamentablemente confunde demasiado y lleva a muchos a la confusión. Otro de los argumentos que se utiliza para esto tiene que ver con la fe, tiene que ver con la religión. Se argumenta fuertemente que la fe, y en este caso la fe cristiana, ha sido uno de los principales promotores de control, de dominación, que ha sido el gran precursor de la cohibición de la sexualidad humana, ¿no? Por cierto, ignoran que la Biblia es el único libro sagrado que tiene todo un texto, todo un libro dedicado al sexo, que es Cantar de los Cantares. Y si bien es cierto, para nosotros, modernos de este siglo, leer el Cantar de los Cantares con esa cantidad de figuras y con toda esa cantidad de analogías y con toda esa cantidad de metáforas, pues para nosotros es más un paisaje realmente. No entendemos las dimensiones de lo que se está afirmando allí. Para el escritor bíblico y para la sociedad de la época era un texto altamente erótico. Los términos y las expresiones que se usan en Cantar de los Cantares son textos, son expresiones de contenido erótico totalmente entendibles para la época en la cual fue escrito, ¿no? Ahora, el argumento entonces va por esa línea. Entonces, que la Biblia, la religión, la fe cristiana es un cohibidor de la expresión de la sexualidad, que es precisamente la religión la que ha traído el problema en cuanto a la expresión de la sexualidad. Y si bien es cierto, hay argumentos históricos donde lamentablemente han habido pésimas prácticas de acompañamiento pastoral a la sexualidad, eso no quiere decir que la fe cristiana o la religión realmente sean los cohibidores. Por otra parte, también es totalmente errático afirmar que la Biblia, ¿cierto?, avala la distorsión de la sexualidad. Algunos autores, como el que les traigo a colación en este caso, incluso ponen como en tela de juicio que la Biblia señale el caso de la homosexualidad, ¿cierto?, como un pecado, e incluso considera que no, que realmente la Biblia lo que está manifestando es que la sexualidad es algo positivo y que realmente va de acuerdo a los ideales y al planteamiento de que Dios quiere para la humanidad. Eso no es cierto, eso es totalmente falso. La realidad es que la Biblia sí señala, y lo voy a hablar al final del día de hoy, la Biblia sí señala claramente la diversidad sexual como una forma de distorsión y como algo que realmente no corresponde al diseño de Dios y lo que Dios ha planteado. Pero bueno, déjeme y al final les muestro algunos elementos que también nos deben invitar a tener también acciones claras frente a esto. Así que frente a esto, frente a ese naturalismo, a esta revolución sexual que vivimos, frente a todos estos elementos que tenemos en nuestro contexto que de una u otra manera desorientan,
Bueno, también hay que reconocer que hay una agenda muy marcada y muy profunda de difusión para estos pilares, ¿no? Esto es una de las formas, lo hablábamos en el primer encuentro, una de las formas que hoy en día existen de expresión, es una de las formas en las cuales se considera una libertad y se defiende abiertamente, se argumenta abiertamente y en muchos casos, ¿cierto? Tengo que reconocer, y a veces me siento hasta avergonzado por eso, que son altamente creativos, que tienen una cantidad de capacidades y de habilidades para desarrollar esto, ¿no? Pero es muy marcada la tendencia, es sorprendente, ¿no? Es sorprendente la agenda tan marcada que existen. Por ejemplo, mire series de televisión, mire películas, ¿no? Se está hablando incluso que la próxima producción de Disney que tiene que ver sobre Lightyear ya está abiertamente con una tendencia de reconocimiento de este tema de diversidades que se vuelve muy complejo de manejar, ¿no? Y que se vuelve muy difícil de acercar. Pero, y que nuestros hijos se van a exponer a ellas. Quiero de estas cosas providenciales, yo agradezco mucho al Señor que me haya dado este caso, porque quiero invitarlos a que lo miren con detalle. Busquen este caso, Emma y yo, búsquenlo en las redes sociales, es una propuesta peruana, búsquenlo en redes sociales, en Facebook y en Instagram, y búsquelo para analizar el contenido y analizar la forma y analizar cómo de una u otra manera orientan, ¿cierto? Hoy en día a nuestros jóvenes, ¿no? Esto es una estrategia de difusión, tiene muchos elementos que hoy en día se manejan, que tal vez estén bien documentados, pero que en el trasfondo uno logra identificar algunos elementos críticos precisamente toda esta tendencia. El número uno, por ejemplo, si usted analiza toda la campaña, analiza toda la propuesta, analiza todas las piezas, usted se va a dar cuenta que no involucra a los padres. Incluso tienen una imagen, ¿no? Que habla que la educación sexual no debe ser en casa, porque 6.500 niños, parece ser en el Perú, fueron abusados en el contexto de la casa y que el 70% de los abusos vienen de un familiar. Entonces, que la educación sexual no debe darse en casa, porque no están autorizados, porque no tienen el contexto, porque no tienen el conocimiento, porque papá y mamá sencillamente no deben hablar de esos temas porque ellos están sesgados. Hay que dejarle a la sociedad, hay que dejarle a la educación, hay que dejarle a los que saben realmente que eduquen a los hijos en este tema. Miren este caso, por ejemplo, les traje todas las imágenes de una sola campaña, pero quiero invitarlos a que lo busquen en redes sociales, no lo sigan, porque si lo siguen entonces le da más cobertura, pero sí al menos pégale un día, una buscada, léalo, medítelo, analícelo, porque esto es lo que se encuentran sus jóvenes, esto es lo que se encuentran sus hijos, esto es lo que tienen en redes sociales, esto es lo que van a encontrar en Instagram, y de ahí van a basar sus ideas, ¿no? Entonces, como les dije en el primer encuentro, usted debe estar en redes sociales porque en redes sociales usted va a encontrar lo que su hijo encuentra y va a tener los argumentos para poder de una u otra manera dar una respuesta frente a eso. Miren, por ejemplo, a esto, orientación sexual, romántica y erótica. Ahí están, ¿no? Algunas de las grandes definiciones que hoy en día, ¿no? Una cosa es que usted tenga una orientación sexual, otra cosa es que usted tenga una orientación erótica y otra cosa es que usted tenga una orientación romántica. Las tres, se van a dar cuenta ahorita en uno de los argumentos, se da cuenta que como que no son viables, ¿no? ¿Qué es cada una? Así arranca la campaña. Entonces, si uno lo sigue, entonces le da la primera definición. Entonces le da la definición de la orientación sexual. Tal como lo suena, dicen, ¿cierto? Es una atracción sexual que sientes, ¿no? Con quien quieres interactuar a nivel físico. Interactuar a nivel físico, ¿no? No emocional, no intimidad, no espiritual, no, nivel físico, ¿no? Porque las tres cosas pueden estarse totalmente separadas. ¿Con qué personas tienes una química, no? Les decía ahorita, el argumento naturalista. La sexualidad tiene que ver con lo químico, hormonas que... Ahora, en la orientación romántica, entonces, ¿de quién te enamoras? Porque el asunto viene ahí, ¿no? No necesariamente con quien tengo sexo quiere decir que yo lo ame, ¿no? Eso no juega muchas veces. Entonces hay un desprendimiento, ¿no?
quién te atrae para tener relaciones a largo plazo. Eso es lo romántico. Lo sexual es a corto plazo, es instantáneo. Lo romántico ya puede ser a largo plazo, casi que idílico, como que eso no es viable, como que eso no es posible, porque se plantea de esa manera. ¿Con quién prefieres involucrarte emocionalmente y mostrar un lado vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad hace parte de lo romántico. La sexualidad, no, 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 no. En lo sexual no me muestro vulnerable. En lo sexual no me muestro emocionalmente. En lo sexual no hago parte de lo a largo plazo. Y lo erótico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de prácticas sexuales te excitan, ¿no? Muchas de las fantasías, ojo, muchas de las fantasías sexuales que tenemos y que queremos dejar como tal sin volver la realidad. Entonces, tú puedes mantener una mente llena de fantasías, no lo llevan ni a lo físico ni a lo romántico, pero es tu mente la que se alimenta de esos. O la pornografía que se consume. ¿Cuál es el problema? Tú puedes consumir pornografía, es tu mente, no es tu físico, no es tu corazón, no es tu espíritu, no, no tiene nada que ver, es un ser fragmentado. Quiero que hayan notado ya el diseño, las imágenes de la niña, toda la campaña, cómo se llama, a quién está orientado, cómo lo ven, cómo lo describen. Y si bien es cierto, estas son definiciones correctas académicamente hablando, porque de esto es lo que se habla, porque estas son las definiciones que hoy en día existen, porque estas son las conclusiones que han sacado los expertos de esas definiciones, es totalmente válido, legítimo. Usted va a encontrar artículos que hacen claramente distinción de esto, va a encontrar libros, publicaciones, conferencias, explicando las diferencias de uno y de otro. Pero mire el sesgo, mire el toque, mire el tono, ¿no? Y póngale mucha atención a esta, ¿no? Porque dice, sí, puede que exista, ¿no? Eso puede darse, eso realmente puede ocurrir. Puede que sí exista, puede que sea una coincidencia. Coincidencia que lo sexual, lo romántico y lo erótico estén en una sola persona, en una sola pareja. Eso es una coincidencia, ¿no? Eso no es ni el final, ni la finalidad, ni el propósito, ni allá debe caminar, ni hacia allá deberíamos caminar todos. No, 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 no. Eso es una coincidencia de algunos pocos privilegiados que tienen no sé qué, en qué condición. Pero no pasa todo el tiempo, ¿no? Se reafirma, no pasa, eso no ocurre, eso es una rareza. La tendencia es, defínete, disfruta lo que tienes. Si tú eres sexual, hazlo sexualmente, no te comprometas ni romántica ni tampoco eróticamente. Pero si tú eres de lo erótico y quieres consumir pornografía, hazlo. Ninguna de las dos cosas tienen que ver. Ese es el discurso que lamentablemente hoy en día vamos a encontrar principalmente en redes sociales. Y mire cómo presentan, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? En este marco. Entonces, las personas asexuales, que es una persona sexual, como ya saben, no sienten la atracción sexual, pero sí una atracción romántica, ¿no? Esos son los asexuales. Entonces, yo puedo tener un amigo, ¿cierto? Y puedo verme involucrado con él emocionalmente, pero como no tengo sexo con ellos, soy un asexual, ¿no? Las mujeres heterosexuales que sexista vieron pornografía lésbica. Una persona bisexual que sexualmente se siente atraída por hombres, mujeres, PGNB, ¿no? Pero que prefiere involucrarse con personas sentimentalmente con mujeres. 1000 combinaciones. 1000 combinaciones, ¿no? Esta campaña que hicieron en redes termina con esta afirmación, ¿no? Con esta síntesis. Si nos educamos en sexualidad, si realmente estamos informados, si realmente conocemos de esto, nos atrevemos a cuestionar la tradicional narrativa hetero y monosexual, veremos que hay un mundo de posibilidades que nos permitan aceptarnos como somos y vivir nuestra sexualidad de la manera más sana y plena posible. Y quiero que le pongan mucha atención a esto de aceptarnos como somos y vivir una sexualidad sana y plena. Porque lo que está afirmando es que una persona
dentro de la categoría que ellos mismos marcan. Es decir, por ejemplo, una persona que tiene una orientación sexual que desprende lo romántico y lo erótico, si la persona se entrega plenamente a esto, sin relacionar lo romántico y lo erótico, supuestamente va a tener una sexualidad, se va a aceptar y va a tener una sexualidad sana y plena. Si por el contrario quiere vivir en la supuesta orientación erótica, es decir, consumiendo pornografía, llenando su mente de este tipo de contenido, sin tener ni lo físico ni tampoco lo romántico, solamente pornografía, lo erótico, va a tener supuestamente un grado de aceptación, de integridad, aceptación y además de eso, una sexualidad sana y plena. Esto es lo que hay en redes sociales. Esto es lo que van a encontrar nuestros hijos en redes sociales. Esto lo saqué en redes sociales. Y esto es lo que ellos van a encontrar, este tipo de argumentos. Y otra vez reitero, con mucha vergüenza, bien diseñado, bien argumentado. Visita la página, tiene más de 62,000 seguidores. Ya hasta monetiza. Entonces ya viven de esto. O sea, ya viven haciendo esto. Porque ya incluso el sistema les paga para que lo hagan. Y no les pagan cualquier cosa. Esa es lamentablemente. Tiene más de 900 publicaciones. Le pegué una ojeada. Esta fue la que más me impactó en relación a lo que describía. Y eso es lo que lamentablemente vamos a encontrar en redes sociales. Tenemos un tremendo desafío. Si bien es cierto, hoy ser padre no es fácil. Eso sí hay que reconocerlo. Hoy ser padre y ser joven no es fácil, ¿no? Porque lamentablemente tenemos esta evidencia, ¿no? Hoy ser padre no es fácil. Hoy ser madre no es fácil. Hoy hay una... Vuelvo y reitero, hace un par de años la cosa era mucho más sencilla, ¿no? Era simplemente, tú eres hombre, tú eres mujer, venga te explico qué es un hombre, venga te explico qué es una mujer, te explico cómo vienen los niños al mundo, te explico qué es la relación sexual, tenga cuidado de la relación sexual porque si usted no está casado pues va a tener un hijo y ya, pare de contar. Pero hoy en día el problema no es ese. Hoy en día nos vamos a enfrentar a esto, a propuestas de un grado de convencimiento, con un grado de argumentación incluso académica, que está enfilada particularmente a quebrar al ser humano, a desmembrarlo, a quebrarlo. Una cosa es tu físico, otra cosa es tus sentimientos, otra cosa es tu placer, tu erotismo, son fragmentos. Y meter a la persona y justificarle a la persona que vive en esa fragmentación, que vive en esa ruptura, con la promesa de que se va a aceptar, con la promesa de que va a tener una sexualidad plena, con la promesa de que va a tener una sexualidad sana. Eso es una gran mentira. Eso no es cierto. Eso es lo que nuestros hijos se van a enfrentar. Hoy hay diversas formas de expresión de esa sexualidad y como debo aterrizar, perdóneme si me fui muy por arriba, pero necesitaba hacerlo, al tema de cómo la tecnología se mete en todo esto, cómo lo tecnológico empieza a afectar todo esto. Es que la tecnología hoy en día se ve como parte de esa expresión de la sexualidad. Hoy en día se ve como la pornografía se lee como una forma de expresión de la sexualidad. Y todo este movimiento se ve como una forma de expresión de la sexualidad. Es que son formas de expresarnos sexualmente. Ya el expresarnos sexualmente no era en el vínculo de la pareja. Ya el expresarnos no era en el hecho marital. Ya no es esa la única forma de expresión de la sexualidad. Ya no es la expresión de la sexualidad con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa. Ya no es eso. Ya es la expresión pública, ya no es lo privado, es lo público, ¿no? Ya este asunto, y como lo dice incluso esta psicóloga y terapeuta sexual, es lo que era privado, lo que era para la pareja, lo que era para dos, ahora es para el mundo, ahora es para el otro, ¿no? Y lo del otro es para mí, ¿no? Entonces es una mezcla ahí en ese sentido, ¿no?
Ahora, hay varios elementos y entre ellos está el tema de la pornografía. El tema de la pornografía. La pornografía, de una u otra forma, es una distorsión de la sexualidad. Primero porque la sexualidad humana, Dios diseñó la sexualidad humana para que no fuese vista. Esto es una cosa bellísima que Dios diseñó, la sexualidad humana, la forma en que está diseñado el cuerpo y la forma en que el cuerpo de una u otra manera interactúa en el acto sexual. De las cosas que cohíbe la vista, ¿no? La cercanía hace que el ojo pierda esa capacidad de descripción y eso, pierde esas dimensiones. No se ve el cuerpo en su totalidad, no se ve, no fue diseñada para ser vista. El asunto es que la pornografía empieza a romper por ahí. Entonces, el cerebro humano que no está diseñado para ver esto, tiene una sobreexposición química por medio de la erotización natural que produce el sexo, ¿no? Entonces se vuelve un problema muy profundo. Quiero recomendarles este libro de Oscar Tokomura, La pornografía online. Él refiere muchos estudios que muestran precisamente el impacto que tiene en la mente y en la voluntad de las personas el tema de la pornografía. Por eso es que hoy en día la pornografía se considera una adicción, porque la persona termina perdiendo total voluntad, total capacidad individual de tomar decisiones. La pornografía es un asunto serio. Ahora, el otro elemento es que la pornografía no solamente me expone algo para lo cual no estoy diseñado, sino que además de eso sobrecarga, ¿cierto?, la capacidad de memoria del cerebro como tal, de la mente. Nuestros recuerdos son una construcción de múltiples sensaciones. Usted puede recordar algo cuando usted le agrega sensaciones, cuando le agrega experiencia, cuando le agrega eso. La forma más fácil de memorizar algo es cuando usted lo relaciona con muchas cosas, y entre ellas las emociones, las sensaciones. Como la pornografía está sobredimensionando, está sobrecargando la mente en relación a la química natural que produce el erotismo, esa imagen se queda grabada. Esa imagen va a durar décadas en la mente de la persona. Y entre más la alimente, obviamente más se reafirma. Ese es el problema de la pornografía. Cuando los jóvenes se exponen a la pornografía, se están esclavizando a décadas de esas imágenes. Y puede que en el futuro la persona abandone el tema pornográfico, abandone el consumo pornográfico. Sus secuelas van a seguir en su mente. Y esa es una dura realidad que lamentablemente vamos a encontrar en el contexto de nuestras iglesias. Cuando nos llegan ya personas que lamentablemente ya vienen con ese trasfondo. Y esas son de las cosas que nosotros también tenemos que preguntar. Así que el tema de la pornografía tiene que verse de ese nivel de integridad. Es decir, si tú ves a tu hijo consumiendo pornografía, por favor, acompáñale. El tema no es solamente que lo deje de ver. El problema es que hay que ahondar qué tan raigada tiene ya ese tipo de imágenes. Y como le he mencionado en muchas ocasiones, reflexión, crítica y límites. Reflexión, crítica y límites. No va a poder limitar si no hace procesos de reflexión y crítica. ¿Eso de qué manera te conviene? ¿Te das cuenta lo que te va a afectar? ¿Te das cuenta lo que te está diciendo? Miren, la pornografía impone lamentablemente normas, pone expectativas, pone representaciones, ¿no?, de cómo debería ser una relación sexual. La pornografía lamentablemente le está dando es imágenes de cómo debe ser, ¿cierto? Cómo debe ser tu cuerpo, cómo debes tú reaccionar, cómo debes tú actuar. Y eso es lo que lamentablemente va calando en la mente, ¿cierto?, de los niños, ¿no? En un estudio de una revisión particularmente en el tema de la pornografía, en una revisión de estudios de imágenes, se logró identificar que el 33% de esas imágenes son con acciones violentas, daño físico, y el 90% de las ocasiones son mujeres el objeto de la agresión. La pornografía lo que hace es decirle a la persona,
Así se vive el sexo bueno. Sexo con dolor, sexo con maltrato, sexo con humillación, sexo totalmente físico, esporádico. Eso es la pornografía. Cuando la persona lamentablemente llena su mente de estas cosas, empieza a crear construcciones que quiere después llevar a la práctica. Ese es el problema de la pornografía. El problema es mucho más profundo de lo que nosotros podemos crear. Ahora, por favor, póngale mucha atención, porque el consumo de pornografía no es un problema exclusivo de hombres. Se cree generalmente, siempre que se habla de pornografía, siempre se habla de los hombres, ¿no? Recuerdo anecdóticamente, campamento de hombres, tema pornografía. El problema de la pornografía en los hombres. No me han invitado mucho a campamentos de mujeres, solamente unas conferencias a las cuales tuve la bendición de dirigir, pero sí he notado en la agenda y en la temática que ese tema nunca se toca. Entonces, hay que ponerle atención a esto. Nuestras mujeres, nuestras niñas son también consumidoras de pornografía. En la universidad para la cual trabajo me pareció muy impactante una vez en la biblioteca. Uno generalmente llegaba a la biblioteca, había una persona que le recibe a uno la maleta, el morral, lo guardan en unos casilleros para poder uno entrar a la biblioteca. Bueno, ese día había una niña, una estudiante, que es muy normal el cargo de estudiante en ese puesto. Había una estudiante, ¿cierto? Recibiendo las maletas a todos los que entraban a la biblioteca y estaba leyendo un libro y era el libro de las 50 sombras de Grey. Y lo estaba leyendo ahí, en toda la puerta de la biblioteca, donde todo el mundo recibía, cualquiera se daba cuenta de lo que estaba leyendo. Eso es lo que está ocurriendo. Este libro, lamentablemente, es una serie, una publicación que fue altamente vendida en los Estados Unidos, que incluso le sacaron película. Es una publicación que habla principalmente de prácticas sadomasoquistas, donde la mujer es violentada y es maltratada, y que fue principalmente consumida por mujeres. Fueron las películas y los libros más consumidos por mujeres en los últimos años. Nuestras mujeres, lamentablemente, con todo este concepto de la revolución sexual, con todo este concepto de que como ellos lo hacían ahora, yo también lo puedo hacer, con todo este concepto de que es que como hay una libertad y una igualdad, entonces hagamos este tipo de prácticas. Las mujeres hace 20 o 30 años se les veía como socialmente, se les veía como signos, como símbolos de pudor, de conservación, ¿no? Ustedes van a escuchar canciones, van a escuchar figuras culturales tradicionales, ¿no? De la esposa, la madre, la mujer del hogar, ¿no? La esposa, la cosa seria, las otras no. Hoy en día esa visión está totalmente desvirtuada e incluso ni siquiera las mujeres lo promueven, porque hacen parte supuestamente de esas construcciones patriarcales en las cuales lamentablemente muchas fueron afectadas. La pornografía, nos dice Óscar Tokomura, en un 47% afecta, declaran los cristianos que les afecta. Así que es una práctica que hay que ponerle mucha atención. Es una práctica que daña la relación, es una práctica que no debe ser llevada al lecho marital. La pornografía no debe ser el insumo, ni el preámbulo, ni tampoco la forma de alimentar una relación sexual. Y eso es lo que también está pasando en muchas parejas jóvenes. Están llevando pornografía a sus cuartos como preámbulo al encuentro sexual, porque consideran que de esa manera se va a avivar. Así que póngale mucha atención y especialmente en el acompañamiento a sus hijos en cuanto al contenido. Porque también incluso Óscar Tokomura nos dice que el ingreso, los estudios muestran que las primeras exposiciones a la pornografía ocurren entre los 9 y los 11 años de edad. Incluso hay algunos estudios que hablan de niños de 6 años que ya se exponen a la pornografía. Por favor, póngale mucha atención. Pero más que un asunto les decía yo en la primera clase, yo no creo en este asunto de los software de control parental, ¿no?
Entonces, muchos padres creen resuelto el problema porque compran una licencia de software en su navegador para que ese contenido no les aparezca. El tema va mucho más allá. El tema es que hay que explicar, hay que decir por qué no, porque el niño o la niña se va a enfrentar eso a su colegio, se va a enfrentar a su compañerito y a su compañerita que lo van a invitar, se va a enfrentar el joven cuando entre a la universidad, se va a enfrentar cuando entre al trabajo. Es que el mundo está en eso. Yo no le puedo comprar un software para que no pueda hablar con el amigo, ni pueda hablar con el compañero de trabajo, ni pueda hablar con el compañero de la universidad. Eso no existe. Lo que yo tengo que ayudarle es a que lo argumente, lo entienda, lo reflexione. Mira, es por esto, es para esto, es que el tema tiene que ver con que te va a afectar y van a haber problemas en ese sentido. Hay que dar esos argumentos, hay que acompañar. Y si usted ve a su hijo o a su hija viendo pornografía, bueno, dele tristeza, dele tal vez dolor, tal vez vaya y enciérrase y siéntase frustrado, estás en todo tu derecho, pero perseguir, atacar, confrontar, regañar no va a ayudar mucho. Simplemente va a alentar a que lo vea más a escondidas. Entonces, en ese caso hay que buscar la manera, orar, por favor, ore. Si alguno está en prueba, dice la Biblia, ore, pida sabiduría que le dan abundancia, pídale al Señor que lo llene de su sabiduría, que lo llene de conceptos, inquiétese, busque, lea, prepare, participe en este tipo de encuentros, comparta con otros padres. ¿Qué hago? Vi a mi hijo, vi a mi hija en esta situación, no sé qué hacer, no sé qué decirle, por dónde le entro, ¿qué hago? Hágalo, pero hay que acompañar. No confíe en el software. No descanse en eso. Eso no va a servir mucho. Entonces es muy importante hacer este acompañamiento. Otra práctica que vamos a encontrar comúnmente es el sexting. El sexting es una forma de pornografía. Es una producción de contenido sexual, erótico, puede ser fotográfico, puede ser audiovisual, puede ser textual, en el cual la pareja intercambia contenido. Entonces vamos a encontrar padres que están tranquilos porque su hijo o su hija primero tiene un novio, una novia. Ay, no, mi niña tiene un novio. Ay, qué bendición, ya no es homosexual, ¿cierto? Y como no mantiene fuera, ay, no, qué bendición, ellos no están teniendo relaciones sexuales, pero no sabe que él y ella están teniendo sexting. Se toman fotos, se dicen cosas, se hacen videos, tal vez no tienen relaciones sexuales físicas. Eso está pasando y eso pasa en el contexto también de la iglesia. Una investigación que hicimos en la universidad, el 65% de los encuestados, 535 jóvenes encuestamos, el 65% tienen tipos de práctica de sexting. Producen imágenes, intercambian imágenes, les piden imágenes, las entregan, videos, es una práctica común. Y lo hicimos en el contexto de unas iglesias y el 10% nos confesó que sí, que tenían, que lo habían hecho, ¿cierto? Y que habían tenido prácticas de sexting. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Así que también hay que acompañar a nuestros hijos. ¿Con quién estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿No? ¿Para quién le estás mandando esa foto? ¿Y por qué estás mandando ese tipo de fotos? ¿No? ¿Has pensado lo que esa persona podría hacer con el contenido que tú le estás enviando? La práctica del sexting muestra que en el 70% hay extorsión y chantaje. También vamos a encontrar pornografía infantil, también vamos a encontrar acoso sexual a través de internet y en muchos casos van a terminar en ciberbullying, ciberacoso. Que por cierto, como cristianos no estamos muy preparados para eso, ¿no? Una evidencia es que cuando hay un escándalo en la iglesia, quemamos a todo el mundo, pero nosotros no estamos muy preparados para este tipo de cosas. Entonces, estas son muestras, estas son cosas. Eh, Acompañemos estos casos, ¿cierto? Haciéndole pensar en esas cosas, ¿no? ¿Vale la pena entregarle esa imagen?
realmente, ¿qué le estarías entregando? Bueno, y si él cogiera esa imagen y la repartiera, ¿qué pasaría contigo? ¿No? ¿Cómo crees que estarían las demás? ¿Lo conoces realmente? Hay que mostrarle precisamente esa realidad. Y esa es una práctica que está muy ligada a este ejercicio de estarse. Otro de los casos que lamentablemente vamos a encontrar mucho de mediatización, y ya que termino con estos tres, está la pornografía, está el sexting, pero hoy en día hay una especie de práctica lamentablemente muy difundida que tiene que ver con el modelaje webcam. ¿Qué es el modelaje webcam? Hermanos, es pornografía en vivo, es prostitución sin contacto físico. Esa es una realidad. Son personas que compran, pagan para que el otro haga lo que yo quiera de la manera en que yo quiera, y además de eso hay alguien que se está beneficiando de eso. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque lamentablemente en el círculo, lo digo por ejemplo en el contexto de la universidad, esto es abierto. Hoy en día se habla de esto abiertamente. Hoy en día se sabe quién trabaja en eso. Hoy en día incluso se admira, dice, uy, qué tan bueno y cuánta plata gana con eso. Ay, usted tan berraco, usted tan valiente, ay, usted tan de mente abierta, ¿cómo tienes tú la mente tan abierta que eres capaz de hacer eso? Porque hoy se vende de esa manera. Hoy se vende como un asunto lamentablemente que está orientado, y vuelvo y reitero, son formas de prostitución, ¿no? Y esto no es solamente para mujeres, esto también es de hombres. Los hombres también hoy en día son altamente foco de este tipo de prácticas, ¿no? Hay que ponerle mucha atención también a la sexualización de los hombres, a la forma en que hoy en día se arreglan, se visten, se muestran. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿No? Entonces, ahí está de una u otra forma todo este ejercicio que de una u otra manera van a trabajar, ¿no? La sexualidad cada día pierde más contacto físico, pierde más esta noción de lo importante por la virtualidad, y de una u otra forma está construyendo, o mejor, deconstruyendo, porque la mediatización de la sexualidad es deshumanizante. Cuando yo coloco a un tercero y especialmente a un objeto mecánico, tecnológico en el marco de la sexualidad, lo que estoy haciendo es deshumanizando la sexualidad misma. Así que esto es un elemento que lamentablemente vamos a estar generando. Mire, por ejemplo, James nos dice que en el sector inmobiliario hay una alta demanda de propiedades para este tipo de negocios. Sí, lamentablemente Medellín es la segunda ciudad del mundo que tiene gran participación en este tipo de cosas. Bueno, ya podríamos sacar otro espacio para hablar en detalle de las implicaciones que tiene esto. Bueno, no me quiero ir, obviamente, sin darles elementos para ese acompañamiento parental. No los puedo dejar solamente con la problemática, solamente con el contexto, solamente con la manifestación, sino también tengo que darle algunos elementos que le ayuden a usted en su acompañamiento como padre cristiano de sus hijos. ¿De dónde me agarro? ¿No? ¿De dónde? ¿Qué elementos? ¿Qué me dice la Biblia? Hay cosas que se salen en la descripción de lo que la Biblia me plantea, supuestamente, ¿no? Bueno, yo el primero de ellos que quiero resaltar, se los he dicho, todos estos encuentros, es la forma en que yo he podido entender esta dinámica, es el ser humano. Mire, tenemos que aumentar nuestras comprensiones de qué somos como seres humanos. Los seres humanos somos un diseño de Dios, una acción voluntaria divina que quiere que seamos imagen suya. O sea, es decir, Dios diseña al ser humano para que sea imagen suya, imagen de Dios. Ahora es una imagen integrada, es una imagen que no se puede fragmentar, es una imagen que comprende lo biológico, que comprende lo psicológico, que comprende lo sociológico, que comprende lo espiritual. Somos biopsicosocioespirituales, integrados. Somos llamados a vivir en la integridad.
somos llamados precisamente a ser uno, porque la Trinidad es uno, no es fragmentada. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, el mismo, integrados, ¿no? El ser humano es también eso. Dios nos diseñó de manera integrada. Por eso es que no podemos separar lo físico de lo emocional, ni de lo espiritual, ni de lo mental. Por eso el llamado es amar a Dios con todo, no con una parte. Por eso es que la santidad implica todo el ser, no es solamente tu pensamiento, ni siquiera necesariamente o exclusivamente tus acciones. El ser humano es un ser integral, integrado. Ahora bien, en ese diseño de Dios, Dios diseñó el sexo. El sexo hace parte de ese diseño. Lo primero que yo tengo que reafirmar es, y la primera voz que tengo que ir a callar, es este asunto de que la religión, la fe cohíbe la experiencia sexual. Sí, hubo una pésima práctica durante la Edad Media. Sí, es verdad, la religión lamentablemente tuvo pésimas definiciones y pésimos acercamientos de la sexualidad, pero no fue todo y no fue todo el tiempo. Fue una descomposición que se fue dando, que en últimas acarreó la reforma, pero eso es otro cuento. Y no fue solamente en el tema sexual, también lo fue en el político, en el económico, también lo fue en el marco de las relaciones sociales, de muchas formas. El sexo solamente fue una de ellas. Y si bien es cierto, la religión lamentablemente, históricamente tiene eso, ese no es el fundamento. La Biblia muestra que el sexo es algo muy bueno que Dios diseñó. El sexo no es pecado. El sexo no es pecado. Tenemos que interiorizar esa afirmación. El sexo es una bendición. Mire el texto bíblico cuando dice, cuando Dios creó al ser humano, dijo, lo voy a hacer de mi voluntad, hagamos, ¿no? Nadie le dijo, voy a hacerlo, hágalo, no, hagamos voluntariamente. Creémoslo a nuestra imagen, varón y hembra, un hombre y una mujer, con todas las diferencias, con todas las complicaciones o complejidades que puede tener. Son diferentes, pero los bendijo. Y mire que la bendición involucra el sexo. Dios pudo haber bendecido principalmente, ¿no? Con otro marco de referencia, pudo haber dicho, bueno, la primera bendición, entonces los bendigo, dominen a los animales. Eso hace parte de la bendición, ¿no? Los bendigo, nunca les falte el alimento. Está inmerso, ¿no? La primera bendición implica el sexo. Sean fructíferos, multiplíquense. La primera bendición tiene que ver con el sexo. El sexo es una bendición. Es algo muy bueno. Es diseñado por Dios. Lo hizo erótico, placentero, emocional, procreativo, relacional. Es muestra particularmente de un ser que es, en su esencia, es de múltiples elementos. Entonces, la sexualidad debe ser vista de esa manera, debe ser vista de manera integral. Ahora, otro elemento que debemos tener en cuenta es que la sexualidad humana habla del Dios que la creó. La sexualidad humana habla del Dios que la creó. Lo vamos a ver en Romanos capítulo 1. Dice, la creación, nadie tiene excusa de decir que Dios no existe porque la naturaleza misma muestra su eterno poder y su grandeza, su carácter. Un Dios que pudo haber diseñado de 1000 formas la sexualidad. Es que la naturaleza misma muestra eso. Si el asunto era reproducirse, pues hombre, haga la sexualidad como las amibas. Divídanse. Ah, ¿ya quieres tener un hijo? Bueno, te divides y tienes tu hijito. Te sale una parte así de tu cuerpo y ahí se forma un hijo. Dios pudo haber diseñado eso, lo hizo con las amibas. Dios pudo haberlo hecho como hizo con las flores, con el polen. No necesito contacto de nadie. Simplemente bote usted el polen y por allá a alguien le cae y ahí sale un niño. Dios pudo diseñar la sexualidad, qué sé yo, de 1000 formas, como lo hace en la naturaleza. No, Dios la diseñó así, en el encuentro físico, erótico, placentero, emocional, procreativo, relacional
del ser humano. Dios pudo diseñar un cuerpo que no fuese erótico, una piel que no fuese sensible. Dios pudo haberlo diseñado, no lo hizo. Dios diseñó el sexo en su plenitud y lo diseñó de esa manera. Así que el sexo habla del Dios que tenemos, un Dios generoso, un Dios amoroso, un Dios amplio, un Dios benéfico, un Dios que no tiene reparo en que sus criaturas, que son imagen suya, tengan placer. El sexo es parte de lo que Dios creó. No es pecado. La diversidad, la diferencia es parte del diseño de Dios. Dios hizo al hombre y a la mujer y los hizo totalmente diferentes. Hermanos, esa diferencia va hasta en los genes. Se sabe en la genética XY y XX. ¿Por qué? Porque XX tiene un cromosoma diferente al XY y desde las células, desde lo más profundo de nuestro ser, muestran la diferencia. Los músculos son diferentes, los huesos son diferentes. Es decir, la estructura neural es diferente. Los hombres y las mujeres somos distintos en muchos sentidos físicos. Es un absurdo poner a la persona en una lucha interna con ese ser que tiene en sí. La diferencia hace parte del diseño de Dios. Ese no es un asunto realmente que la diversidad se la inventó el mundo o que ahora sí realmente somos diversos. No, la diversidad se la inventó Dios. Dios, pudiendo diseñar dos seres iguales, diseñó dos seres totalmente diferentes. Y los diseñó con el ánimo de complementarse, de interactuar, de intercambiar, de amar la diferencia, de aprender a amar esa diferencia, aceptar esa diferencia y amar esa diferencia. El asunto que tenemos precisamente tiene que ver con el pecado. La caída del hombre, el deseo de rebelarse contra Dios, de no atender a su consejo, de hacer las cosas de manera diferente a su manera, ese es el problema. La voz de la serpiente en el paraíso con que Dios les ha dicho, ¿no? Que no pueden comer. Bueno, hoy en día ves como con que Dios les ha dicho que no tengan sexo. Ay, qué Dios tan aburrido el que ustedes tienen. Qué cosa tan maluca que les propone ese Dios que les cohíbe de las expresiones sexuales. No, es que la propuesta es contraria, porque lo que realmente hoy está ocurriendo es una distorsión. Lo que me está proponiendo es una fragmentación, no una plenitud. Lo que me está proponiendo es que una parte de mí disfrute, pero la otra esté ausente, o incluso esté amargada por eso, o esté en lucha con eso. No hay una integridad, no hay una plenitud. No hay la visión de un ser integral e integrado. No hay la visión de un ser que tiene la capacidad de relacionarse, integrarse. No, es una visión totalmente fragmentada. Así que lamentablemente sí es una idea que daña a muchas personas. La Biblia sí habla de la distorsión del sexo y la Biblia sí condena la diversión de la sexualidad. Dios es claro en afirmar que no es correcto y es muy latente, muy palpable. La cultura lo vivía, la época se vivía. Esto no es nuevo. Vea Levíticos capítulo 18, la afirmación precisamente es: no imitarán las costumbres de Egipto, de la potencia, de la sociedad reinante, ni siquiera de los poquitos, de los pequeños, como Canaán. No, es que eso ya existía. Búsquele un listadito, hágale un listado a esto y usted se va a dar cuenta. Hombre con hombre, mujer con mujer, en el mismo sentido y en sentido contrario. Eso ya existía y Dios es claro, tajante. No. Ese no es el camino, esa no es la forma. En la cultura del contexto bíblico existía este concepto de la diversidad sexual. Era normal, era costumbre
tener relaciones sexuales con menores, era costumbre tener relaciones sexuales entre el mismo sexo, era ampliamente difundido, entendido y aceptado. Y la Biblia es clara en afirmar, no, ese no es el camino, esa no es la forma. No es cierto que la Biblia promueva o afirme o no. Es la lectura sexualizada que yo quiero llevar al texto, desconociendo el contexto en el cual el texto fue escrito, desconociendo la cultura, desconociendo las prácticas y desconociendo hombres y mujeres que con valentía se levantaron a decir, no, esa no es la manera, esa no es la forma, ese no es el diseño. Así que la Biblia sí habla de diversidad sexual, la Biblia sí habla de expresiones de la sexualidad y tajantemente lo dice. Ahora, es muy importante también recordar que, bueno, en este caso también, ¿no? El tema de la prostitución, de las diversas formas de prostitución, incluso en la época se consideraba sagrada, era una práctica sagrada, era una forma en que algunas religiones expresaban su fe, ¿no? Lo vamos a ver desde el caso, por ejemplo, de Judá, que tiene esta práctica con Tamar en el marco precisamente de la bendición cananea hacia la fertilidad. Entonces, la Biblia estos temas los entiende, los describe y los condena. Pero nosotros, lamentablemente, hemos hecho jerarquía de pecados. Con todo respeto, si usted lo ha hecho, quiero que me entienda y quiero que por favor es con el ánimo de que reflexionemos, es con el ánimo de que caminemos hacia una reflexión integral, es con el ánimo de que seamos también imparciales y que tampoco nos dejamos mover de la corriente de este mundo, porque es que el problema también tiene que ver con eso. Hay una agenda, eso no se puede desconocer, hay una agenda que busca que estos conceptos se acepten y se implanten, hay una agenda, pero nosotros no podemos seguir caminando en pro de esa agenda. Tenemos es por el contrario, darle la vuelta, decir, no, esto no es el problema que tenemos hoy en día. Sí, eso está, es el 2-4% de la población, pero ese no es el problema real. Tenemos que darle la vuelta, debemos de masificar y devolverlo como algo grande, ese no es el problema. No hay jerarquía de pecados. Ser homosexual no es tan pecaminoso como ser inmoral. No es más. El homosexual no es el gran pecado. El inmoral es igual de pecador. El adúltero es igual de pecador. Es más, la Biblia condena más el adulterio que la homosexualidad. Deberíamos salir a hacer marchas en contra del adulterio. Deberíamos salir a hacer marchas en contra de la inmoralidad. Deberíamos salir a hacer marchas en contra de eso. No es lo más importante. No debe ser la preocupación más grande. Es una de las tantas formas que lamentablemente esta revolución sexual tiene. Pero debemos preocuparnos porque nuestro hijo, si aún es heterosexual, tenga una sexualidad plena. Hijo, la pornografía heterosexual no te va a ayudar. El llevar esa práctica a tu lecho marital no te va a ayudar. El tratar a tu mujer como un objeto no te va a ayudar. Hijo, sí, gloria a Dios, estás casado, tuviste la bendición de un hogar, qué bueno, pero tienes que cuidar tu sexualidad también. Lo mismo, hija, hay que desmitificar muchas cosas y también hablar de lo que realmente traspasa. La heterosexualidad es el parte del diseño, por supuesto, es lo que Dios quiere. El pecado es lo que ha distorsionado y afectado todo esto. Pero no podemos hacer énfasis en unos pecados por encima de otros. No existen las jerarquías de pecados y nunca debemos olvidar que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermano o hermana, gloria a Dios, no tuvimos ese quebranto en nuestra sexualidad, pero tuvimos otros pecados. Cristo también murió por nosotros.
¿Por qué tenemos que salir a señalarlo? Y a mí no me gustaría que hicieran marcha por mis pecados. Todo el mundo de gente marchando por mi pecado, para resaltármelo, para mostrármelo, para señalármelo. No, yo también soy pecador, igual. Tengo otro, sí. No tengo ese, bueno, gloria a Dios, no tengo ese quebranto, pero tengo otro que me traspasa, que me acaba, que me mata. Tenemos que dejar esta corriente, lamentablemente, de estar señalando pecados ajenos, como si nosotros no pecáramos, como si Cristo no también hubiera muerto por nosotros. Y tenemos que ampliar ese sentido. Tenemos un gran desafío por delante porque la generación actual tiene grandes complicaciones. Tienen grandes complicaciones. Estamos en el marco de una generación que lamentablemente está quebrando su sexualidad. La está volviendo a trizas. Soy docente universitario, con mérito de causa se los afirmo. Están quebrando su sexualidad a trizas y le están dando con todo. Nunca se me olvida un estudiante que tuve en una universidad, en ese semestre que fue estudiante mía, entonces era homosexual, sus redes sociales llenas de imágenes. Al cabo de un tiempo, entonces ya la vi con otro tipo de relaciones, después la vi con otro tipo y al cabo de 2, 3 años, en este momento no sé ni quién dará. Así están nuestros jóvenes hoy en día, dándole a todo y con todo y argumentando que esa es la forma, porque hay un mundo que les está diciendo explora, explora, experimenta, experimenta. Tú estás sintiendo esto, experimenta, experimenta. Y lo único que están haciendo es alimentando una lucha profunda con su interior. Les decía hace un momento, en vez de ayudarle a entender al joven que su sexualidad no es fragmentada, que su cuerpo, su corazón, sus emociones, todo está unido, todo está junto, que todo se necesita de esa manera integral, necesitas sentirlo física, mental, espiritual, no necesitas sentirlo en toda plenitud. No, les están diciendo es, si eso es por un lado, hágale por ahí y lo otro no importa. Y viven en una lucha. Se les está diciendo, el problema es que la gente no te acepta. Cuando la gente te acepte, vas a sentir paz. Por eso están promoviendo leyes, por eso están promoviendo una sociedad. Entonces, cuando la sociedad ya tenga ese nivel de aceptación, de normatividad, de normalización, se va a estallar el problema interno, se va a estallar la dificultad que tiene. Ya todo el mundo me acepta y ¿por qué me sigo sintiendo de esta manera? Es una lucha interna profunda que está alimentándose. La sexualidad está relacionada con el disfrute integral del ser. Debemos promover eso. Ahí es donde debemos trabajar. Les decía yo en la primera sesión, tenemos que trabajar en un desarrollo integral. Tenemos que trabajar en que nuestros hijos desarrollen integralmente. Ahí es donde tenemos. La sexualidad es lo mismo. No es un tema aparte, hace parte de lo mismo. Desarrollarlo integralmente, que lo disfrute integralmente y que de una u otra manera recuerde que es un ser creado a imagen de Dios, llamado a ser imagen de Dios. Cristo es nuestro centro. Yo les decía, no, perdónenme si no sé si a usted se los dije, pero yo muchas veces, en muchas ocasiones he mencionado que a mí me hubiera encantado que Jesús se hubiera casado, me hubiera fascinado realmente. No pasó porque lo mataron joven, pero de las cosas que me hubiera gustado a mí, ay Señor, qué tan bueno hubiese sido que usted se hubiese casado, me hubiera encantado, ¿no? Precisamente para ver eso, ver al Hijo de Dios, la imagen del Dios invisible en una relación, ¿no? Bueno, la Biblia dice que nosotros como iglesia somos su novia, ¿no? Y ahí es una comprensión que nosotros también tenemos que tener. El amor va también más allá de todo eso, así que eso es, queridos hermanos, lo que tenía para compartirles. Gracias a Dios nos alcanzó el tiempo y podemos hacer algunas preguntas o intervenciones. Así que me gustaría escucharles, verles y Gracias. escucharles en relación a lo que hemos conversado. Sneider, muchas gracias.